Vamos abrir agora a palavra de Deus na primeira epístola de São João, o capítulo 1, e esta noite nosso texto serão os versículos 5, 6 e 7. Lembrem-se que João tem uma história para contar. Lembrem-se que João era um homem difícil e um caráter difícil, um temperamento horrível. Eu já falei, para que fosse chamado do filho do trovão. Imaginem como era o temperamento de João. Era um rapaz que se metia em problemas constantemente. Ai daquele que fechasse ele na estrada, ele ficava uma fera. Naqueles tempos não havia carro, não havia estrada. Mas ele ficava fera quando lhe faziam qualquer coisa, como hoje nós ficamos. Você sabe que o fato de você ser batizado, e eu estava falando isso para a Andressa, não quer dizer que você é perfeito. Nós, quando nos batizamos, começamos uma caminhada longa, uma caminhada de crescimento. Nesse companheirismo maravilhoso com Cristo, vamos crescendo, e o caráter de Jesus vai se reproduzindo em nossa vida, e lentamente, sem perceber, começam a sair as arestas da vida. E o bravo João, o filho do trovão, se transforma no discípulo do amor. A obra maravilhosa de transformação que Jesus faz na vida. Agora, triste é quando você conhece Jesus, de adolescente, já está velho e não muda, e continua com o estupim curto, continua nervoso, fazendo problema por aqui, fazendo problema para lá, e fazendo até problema dentro da igreja e dentro da família. Então, o evangelho não funcionou na tua vida, porque o evangelho transforma. O evangelho não informa apenas, o evangelho transforma. E você tem que se colocar nas mãos de Deus como barro e deixar que Ele molde você, que Ele transforme você, que Ele faça de você um homem novo, uma mulher nova. Vamos ao texto bíblico. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Quem ouvimos? Quem anunciamos? Está falando dele, João. Esta é a mensagem que dele, de Jesus, ouvi e vos anuncio a vocês. Porque tem uma coisa, quando você ouve e não comunica, não transmite, não anuncia, esse evangelho que você ouve não te serve de nada. Porque o evangelho transforme tua vida, para que o evangelho faça diferença na tua experiência, você tem que ouvir e em seguida transmitir, ouvir e comunicar, ouvir e passar. É por isso que você tem que procurar uma pessoa, falar de Jesus, trazê-la para Jesus, porque ouvir não te ajuda de muita coisa. Tem gente que diz assim: não sei o que acontece comigo, Deus ouve a oração de todo mundo, mas não ouve minha oração, eu estou cheio de problema, eu estou cheio de dificuldade, e está na igreja há anos. Por que acontece isso? Por que o evangelho opera maravilhas na vida de tanta gente, e na tua vida não faz nada? É porque você ouve, mas não transmite, não comunica. Por isso, João disse: esta é a mensagem que eu ouvi, e agora eu comunico para você. Por quê? Porque quero crescer na experiência espiritual. Eu sei que se ouço, mas não transmito, não vai acontecer nada na minha vida. Esta é a mensagem que dele ouvi e vos anuncio. Que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz,
como Ele está na luz, temos comunhão uns com outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Temos comunhão uns com os outros. Vou começar por aí. Pois João não tinha comunhão com ninguém antes de conhecer a Jesus, porque andava brigando com todo mundo. E ontem eu disse à noite que a vida pode ser dividida um círculo assim pela metade. Metade do êxito na vida, em todas as áreas da vida, metade vai depender de seu preparo, de seu conhecimento, de seu domínio das coisas que você mexe, de seu profissionalismo, vamos dizer assim. Mas a outra metade depende de seu relacionamento, de sua capacidade de se relacionar com as pessoas, relacionar-se com o chefe, com o colega de trabalho, com o vizinho, relacionar-se com o empregado, relacionar-se com a esposa, com o esposo, com os filhos, capacidade de relacionar-se. É interessante que durante anos as empresas falavam muito no chamado QI, quociente, como chamam em português? A capacidade intelectual de uma pessoa. QI, eu acho. QI. Então, porque o que se valorizava era a inteligência, a capacidade, o profissionalismo, o saber, o dominar. Esse é o bom empregado. Mas de um tempo para aqui, as empresas já não andam procurando QI. Agora as empresas andam procurando uma coisa que se chama IE, inteligência emocional. E que é isso? Isso é relacionamento. Então hoje tem professores desta matéria de liderança que cobram 15 mil reais por uma hora de palestra e as pessoas pagam para assistir. E então aí eles aprendem que se você quer ter êxito na vida, tem que ser humilde, tem que ser sensato, tem que cumprimentar a todo mundo, tem que isto, tem aquilo, tem que amar, tem que perdoar, tem que... Agora, quando você chega na realidade, não consegue, porque sua cabeça conhece os conceitos, porém seu coração, seu temperamento, sua personalidade, sua maneira de ser, a fera que habita em você, não te deixa, não te domina. Um homem me perguntou um dia: pastor, eu não me entendo a mim mesmo, porque eu amo minha esposa, eu amo meus filhos, eu daria vida por eles. Agora, o que eu não entendo é como, se eu amo minha esposa, amo meus filhos, eu trato mal eles, eu machuco eles, eu bato neles, eu abro feridas emocionais neles. Eu daria vida por eles se alguém tentar fazer isso. E eu amo, e porque amando-os, faço o que faço. Aí está o problema. É que nós todos, desde que nascemos, trazemos um tigre dentro. Um tigre que aparece. E esse tigre só pode ser domado e anulado pela graça maravilhosa de Jesus, pelo poder do Evangelho. E aqui está a realidade do Evangelho. O Evangelho não é teoria, não é informação, não é saber a doutrina de cor, os versos para provar o que você acredita. Não, não, não. O Evangelho é tua vida transformada. Tua vida transformada. Esse poder que vem do Evangelho, eu não tenho como te explicar com palavras. Você vai ter que viver essa experiência para entender de que estou te falando. E João conhecia isso, porque o filho do trovão chegou a tornar-se discípulo do amor pelo poder do Evangelho. Agora João disse: eu quero contar para vocês o que aconteceu. Você tem que ter em conta uma coisa: Deus é luz. Com Deus as coisas são claras, tudo é transparente. Ele é a verdade, Ele é a luz. E quando tudo está iluminado, você se mexe, você
mesmo que o púlpito é meio invisível, assim, eu vejo, eu evito, eu vou, porque está tudo iluminado. Mas se vai a luz e entram as trevas, fazemos o quê? Aí não sabemos para onde ir, aí não sabemos o que fazer. E quando está tudo em trevas, o que fazemos? Você bate aqui, cai, se machuca, cai, e aqui está uma criancinha, machuca a criança, e aqui está a esposa, você machuca a esposa, e como não vê nada, pisa aqui, é uma tragédia a vida nas trevas. Viver em trevas é viver em pecado. Viver na luz é viver em Cristo. Quando você está em Cristo, todo se ilumina em tua vida. Você sabe em quem confiar, em quem não confiar, porque está tudo iluminado. Você sabe qual é o caminho certo. Você sabe que decisão tomar. Você sabe que carreira fazer. Você sabe que coisa comprar. Você sabe para onde ir, porque está tudo iluminado. Jesus ilumina a tua vida. Ele te orienta, Ele te mostra o caminho. E apesar das dificuldades que você vai encontrar nesta vida, porque, querido, dificuldades não vão a faltar até o dia da volta de Cristo, você vai viver vitoriosamente. E é o que está acontecendo com Andressa, que acaba de se batizar. Antes de conhecer Jesus, estava o problema, mas ela estava em trevas, não via saída, se desesperava, se angustiava, chorava, se sentia sozinha. Encontrou Jesus, tudo se iluminou na vida. O problema continua, mas agora tem um olhar vitorioso, porque agora sabe o que vai fazer, sabe por onde ir, sabe que ninguém pode machucar você se você não permite que te machuquem. Coloca isso na cabeça, querido. Ninguém vai machucar você se você não permite que te machuquem. As pessoas só podem te machucar com teu permisso. Não dê a ninguém, mesmo que essa pessoa seja teu filho, teu pai, tua mãe, teu irmão, teu esposo, tua esposa. Não lhe dê a ninguém o direito de te machucar. Você só é machucado quando você permite que te machuquem. Mas quando você está nas trevas, você não percebe isso. Você se angustia, você se desespera. Por que viver nas trevas, ou seja, viver no pecado, é tão pernicioso? Por que Deus... E tem declarações terríveis de Deus na Bíblia com relação ao pecado. Diz: eu odeio o pecado. Odeio, essa palavra é forte. Naturalmente é palavra humana registrada aí, mas o que quer dizer é: eu não aceito o pecado. Eu não suporto o pecado. Por quê? Por um simples motivo. Você é o mais precioso que Deus tem nesta terra. Querido, coloca isso na tua cabeça. Eu sei que nós vivemos num mundo onde, às vezes, a mídia, por exemplo, te coloca na televisão uma mulher bonita, magrinha, linda, com uma pele maravilhosa, toda produzida. Aí você olha a menina linda e você se sente feia e não sabe o que fazer agora. Aí sou uma pobre miserável na vida, como gostaria de ser como isso. Tudo isso é ilusão, isso não é verdade, tudo isso é fantasia. Então, muitas pessoas carregam traumas na vida, carregam essa sensação de derrota, de que não presto, que não sou nada, não sou ninguém. E para remate a vida é dura, se fecha uma porta para você, se fecha outra porta para você. Alguém diz uma palavra sem querer, te machuca, te faz sentir de menos. Você caminha pela vida ferido. Mas aí você pensa que Deus também tem o mesmo conceito que os seres humanos têm de você aqui, mas isso não é verdade. Você é precioso para Deus. Deus te ama. Deus não te vê nem sequer como você se vê. Deus não te vê como você é. Deus te vê. Você pode ser pedra bruta,
Mas não te vê, Deus não te vê pedra bruta, Deus te vê como o diamante precioso que dorme dentro de você. Agora, se você entregar sua vida nas mãos de Deus, Ele vai trabalhar com você, Ele vai tomar você e vai ir lapidando, lapidando, burilando, burilando, e um dia vai ser você o que ninguém imaginou que chegasse a ser. Aprende a crer, acreditar no amor de Deus por você. Aceita o amor de Deus, deixe-se amar pelo Senhor Jesus. Então você é o mais precioso. Por que Deus não aceita o pecado? Porque o pecado te destrói. E você é o mais precioso que Deus tem. Como Deus gostaria de te cuidar, de te proteger, mas o pecado te destrói. Deus rejeita o pecado, não aceita o pecado, porque o pecado te destrói. Se o pecado te fizesse feliz, Deus não teria nada contra o pecado, mas o pecado te torna infeliz, destrói tua vida, destrói teus sonhos, te engana, te cheia de ilusões, te seduz, te faz acreditar que te vai ir bem. Você entra nas trevas sem perceber, e quando quer sair já não pode, não encontra porta, não encontra saída, não encontra janela, está perdido, está confundido, caminha para um lado, bate, caminha para o outro lado, cai e se desespera, e meu Deus, o que acontece? Para que vim ao mundo? O que estou fazendo aqui? Agora Deus te chama para a luz e te diz: vem, filho. E de repente, quando entra você na luz, aí você percebe que você estava se afogando num copo de água. Você já ouviu essa expressão, afogar-se num copo de água? Oh, querido, afogue-se na lagoa, afogue-se no mar, afogue-se no rio, afogue-se na piscina, se você quiser, afogue-se na tina, mas num copo de água. Só que quando você está nas trevas, você toca um pouquinho de água e pensa que está no mar, porque está tudo escuro, porque você não enxerga, você sente um pouquinho de água e já se desespera. Quando você entra na luz, de repente vê que um pouquinho de água não passa de pouquinho de água, e você ri, e você diz: mas como estava desesperado? É porque você estava nas trevas, e agora está na luz. E agora Deus chama você e diz: filho, sai da luz, vem aqui, entregue-me sua vida. Vamos continuar lendo o texto. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Agora, este verso 6 precisa ser analisado. Diz assim: se você diz que tem comunhão com Deus, mas está andando nas trevas, você está mentindo, não está praticando a verdade. E por que diz isto, João? Porque tem muita gente que diz que conheci o Evangelho, vivo em comunhão com Deus, mas anda em trevas, está no mundo das trevas. Então você está mentindo, não é verdade. Um cristão, ele vai saber tomar decisões, ele vai saber enxergar o caminho, porque está na luz. Quando você quebra a cabeça, porque às vezes nós somos teimosos. Eu acho que já contei para você essa história, vou contar de novo. Um dia eu estava pregando numa cidade lá do Nordeste, Natal, e uma menina de 16 anos, linda, bonita. Todas as meninas de 16 anos são lindas, não? Mesmo sendo feias, são lindas, porque tem a beleza da juventude, pele bonita, olhos bonitos, cabelo, a beleza da juventude. Aliás, todas as etapas da vida têm sua beleza, não? Todas as etapas. Você pode ter 70 anos, tem a beleza de 70 anos. Não queira ter a beleza de 15 anos, porque aí vai se meter em problemas.
corta por aqui, estica por aqui. Não, assuma e seja feliz na beleza da sua idade. Porque você não vai ter a beleza de 20 anos. A beleza é 20 anos e 20 anos. Esta menina, pois era 16 anos, a beleza de 16 anos. E chega e diz: pastor, me dê um conselho. O que foi? Esta tarde estava comprando sapatos no shopping e meu namorado me bateu. Como bateu? Sim, me deu um par de tapas. Mas por quê? Porque eu estava comprando sapatos e escolhi um sapato e disse: vou comprar este. E ele disse: não vai levar esse. Não, mas eu gostei. Sim, mas eu não gostei. Não, mas o sapato é para mim, o dinheiro é meu, eu vou comprar. Compra para ver. Vai me fazer o quê? Compra para ver. Eu comprei e ele me bateu. Em pleno shopping. Um tapa para aqui e para não esquecer outro mais. Pastor, que devo fazer com este namorado? O que você aconselharia? Pois eu aconselhei a mesma coisa. Para que você vem me consultar o que vou fazer? Já teria que ter colocado ponto final aí na hora. Pastor, mas eu não consigo. Por que não consigo? Porque eu amo ele. Aí eu penso, às vezes, por que as pessoas pedem conselho se não vão ouvir o conselho que a gente dá? Eu acho que as pessoas pedem conselho para ver se o pastor aconselha o que eles querem fazer. Eu amo ele, não consigo. Falei: filha, então casa. Casa aí, fica noiva, casa. Agora prepare-se. Prepare-se para uma surra todos os dias. De manhã, meio-dia, à noite. Aí ela olha para mim: ai, que mau é o Senhor. Eu não entendo. O mau sou eu, o que bate é o namorado. Mas tudo bem, passou. Passaram como 20 anos, sabe? O Luiz, meu neto, estava pequenino. Minha esposa, eu e o Luiz estávamos aí em Natal, na praia. E lógico, sábado fomos para a igreja. E na porta vem uma velhinha toda acabada, cabelo branco, amarrotada aí, com uns guricinhos assim, de adolescentinhos para pequeno. Pastor, o senhor se lembra de mim? Não, minha irmã. Claro que se lembra. Não me lembro, irmã. Oh, pastor, o senhor é um profeta. Profeta? Que profetizei? O senhor não se lembra de mim? Não, irmã. Quando o senhor estava pregando há muitos anos aqui, eu vim pedir conselho porque meu namorado me bateu no shopping. Claro que desse incidente eu nunca esqueci. Só que a menina que me procurou era uma menina linda de 16 anos. Agora eu estava com uma velhinha. Falei: minha filha, que te fizeram? Aí ela disse: pastor, o senhor é um profeta. Tudo que você profetizou se cumpriu. Me casei, me batia de manhã, me batia a meio-dia, me batia à noite, me encheu de filhos, agora já foi embora com outra mulher. Olha aqui, minha vida. E o pior de todo é que ela começou a chorar. E me disse: pastor, o que Deus tem contra mim? Por que todos são felizes? Por que eu não sou feliz? Lógico, eu não disse nada para ela. Seria muita crueldade dizer alguma coisa. Mas eu te pergunto, querido, por que nós tomamos decisões tontas na vida? E depois pensamos que Deus não nos ouve, que Deus não nos ajuda, que Deus esqueceu da gente. Quando você está na luz, você vê, você enxerga. Quando você está nas trevas, pode te falar meio mundo que você não entende. Você está caminhando no fio da navalha, na beira do abismo, mas não enxerga. Por isso Deus te chama e te chama e te chama: filho, vem, vem, vem.
E João diz aqui: não tem comunhão entre Deus e as trevas. Por favor, não diga que você conhece o Evangelho se está andando nas trevas. Não diga que você aceitou Jesus se está andando nas trevas. Porque não pode andar nas trevas e estar em Cristo ao mesmo tempo. Porque se você estiver em Cristo, está na luz. E qual é a luz? Que disse Davi: lâmpada é aos meus pés a tua palavra. Aqui está a luz. Porque às vezes os cristãos somos muito místicos, não? Aí vamos onde Deus e dizemos assim: a ver, Senhor, me revela. Eu já tenho tanta experiência na vida e tantas experiências interessantes que são mais, parecem mais piada que outra coisa. Porque um dia encontrei uma moça aí também, mais ou menos como esta outra, assim, vida destruída, acabada. E diz: o Senhor é o culpado. Por que se eu não te conheço? Porque um dia o Senhor pregou e eu tomei a decisão: dar minha vida, colocar minha vida sob o controle de Deus. E você por isso está sofrendo hoje? Não, pastor. Sim. Me disse: sabe o que eu fiz aquela noite? Eu tinha 2 pretendentes. Um cristão, bom menino, lindas qualidades. O único problema era que era feinho. O outro, um galão. Um galã. Um pão. Só que ateu. Ateu. Maconheiro. Não queria nada com Deus. Não queria nada. E eu não sabia o que fazer. Minha cabeça me dizia: este é o esposo perfeito. E meu coração dizia: este. Aí o Senhor pregou. Aí eu disse: Deus, eu te entrego tudo, decide por mim. Vou dormir esta noite e amanhã me levanto. E o primeiro dos 2 que aparecer vestindo camisa verde, eu saberei que tu estás mandando esse para mim. Adivinhem quem apareceu com camisa verde bendita no dia seguinte? O maconheiro, ateu. E casou-se. E hoje é infeliz. Esse que é o nosso problema. Às vezes nós somos místicos. Mas para que você quer camisa verde, camisa vermelha? De onde você tira isso? Se a palavra de Deus te diz: não se case com alguém que enxerga a vida diferente de você, por que você insiste em fazer isso? Por que você não procura alguém que enxergue a vida como você a enxerga? Com a mesma esperança, com o mesmo Cristo, com o mesmo Evangelho. Por que você procura alguém que não é da fé? Ah, mas está fazendo discriminação? Não. Deus não é Deus de discriminação. Deus ama todos os seres humanos. O que Deus quer é que você seja feliz. E querido, vivendo com uma pessoa com a mesma maneira de enxergar a vida que você, por mais amor que há, já é um caminho da vida toda que está cheio de pedir perdão, perdoar, aceitar, renunciar, se sacrificar, ceder. Como será com uma vida que não... Você crê em Deus, o outro não crê. Você crê na Bíblia, o outro se ri da Bíblia. Você quer vir à igreja, o outro não quer saber nada. Você cuida do seu corpo evitando álcool, o outro a geladeira cheia de cerveja. Você cuida seus pulmões evitando o cigarro, o outro fumando no quarto. Como é que vai ser feliz? E onde está a discriminação? Não tem discriminação. Procure alguém que enxerga a vida como você. Mas nos metemos em problemas e depois sofremos. Mas que diz aqui Deus?
mesmo que você se tenha metido em problemas, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O que quer dizer isso? Nos tira das trevas e nos leva de volta para a luz. Que palavras posso usar para convencer você de que Deus tem um plano para a sua vida? Outro dia eu encontrei, e eu acho que já contei isso para vocês, uma menina de uns 22 anos, vida destruída completamente. E ela me dizia: pastor, que plano Deus tem para a minha vida? O Senhor diz que Deus me ama. Como é que Deus me ama? Quando eu tinha 3 anos de idade, meus pais morreram num acidente de trânsito. Minha avó me recolheu para me criar. Quando eu tinha 9, 10 anos, minha avó morreu e fiquei sozinha no mundo. Aí uma vizinha da avó me recolheu. Nem tanto para me cuidar, mas para ficar com a casa da minha avó. Quando eu tinha 12 anos, o marido dessa vizinha entrou uma noite no meu quarto e me violou. Aí eu fugi de casa, 12 anos. Comecei a caminhar pela rua. Fui violada uma vez, fui violada outra vez, fui violada outra vez. Comecei a me prostituir. Para suportar a vida de prostituição, aprendi a beber, a me drogar. É a única maneira de resistir essa vida. Olhe para mim, pastor. Tenho 22 anos, mas olhe para mim. Estou destruída, acabada. Agora vem o Senhor e me diz que Deus me ama e que Deus tem um plano para a minha vida. Como quer que acredite nisso? Eu sei, querido. Eu sei que às vezes a vida bate, sabe? E bate feio. Eu sei que às vezes você fica sem saber onde pisar porque o chão todo treme. Quem sabe neste momento você está machucado em seu coração? Quem sabe neste momento você literalmente não sabe o que fazer? E agora vem a voz de Deus e diz: filho, vem. Vem para a luz. Aí você vai ver que talvez você está se afogando num copo de água. Aí você vai ver que talvez existe saída para o problema que você acha que não tem saída. Aí você vai ver que há uma janela. Aí vai ver que não todo está perdido. E eu te digo em nome de Deus esta noite: não todo está perdido para quem acredita em Jesus. O problema que você está vivendo pode te parecer o maior dos problemas. Não tem saída, não tem solução. Desde o ponto de vista humano, concordo que não. Mas Deus está por encima do ser humano, por encima de nossos cálculos, por encima de nossa lógica. Deus é Deus. Dá-lhe a Deus o direito de ser teu Deus. Apodera-te de suas promessas. Vem a Jesus, entrega-lhe teu coração. Deixa que Jesus faça por ti o que você não consegue fazer sozinho. Eu vou fazer um convite, e este convite não é para os membros batizados da igreja, porque um dia vocês já se levantaram e já foram à frente. Este convite é para você que ontem esteve, mas talvez não conseguiu se levantar. Ou para você que veio hoje por primeira vez, está ouvindo a palavra de Deus e quer dizer: Jesus, eu te entrego minha vida. Eu quero viver na luz. Eu não quero andar em trevas. Eu não quero errar o rumo. Eu quero tomar decisões sábias. Ajuda-me, ilumina minha mente, ilumina meu coração. Vamos a inclinar el rostro para pedir la dirección de Dios para el estudio de su palabra esta noche. Oh Padre querido, una vez más vamos a abrir la Sagrada Escritura y no queremos hacerlo sin tener la seguridad que tu Espíritu se va a mover.
Enséñanos, Señor. No queremos leer la Biblia simplemente por leerla, queremos extraer las lecciones que se pueden aplicar a nuestra vida, que nos pueden ayudar a crecer en la experiencia espiritual. Estas personas lindas que han venido esta noche han venido para crecer, para aprender. Y tú nunca dejaste a los hijos sinceros que vinieron a ti volver para casa vacíos. Por lo tanto, coloca tu palabra en el corazón y en la mente de cada uno. Y que esa palabra poderosa produzca frutos para vida eterna. Y que esos frutos se puedan ver extraordinarios, maravillosos, lindos en la vida de cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. Permítanme retirar esto un poquito antes de comenzar. Vamos a continuar leyendo la epístola a Filemón, la epístola de San Pablo a Filemón. Una de las cosas lindas de la Biblia es que la Biblia es como una mina. Tú entras y vas cavando, cavando, cavando y vas encontrando piedras preciosas, pepitas de oro, cosas lindas y maravillosas. Si yo volviese a ser un pastor joven, me propondría predicar de Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22, el último versículo. Versículo por versículo. Hay tanta joya, hay tanta piedra preciosa, hay tantas enseñanzas. El tema de hoy, por ejemplo, solo la epístola a Filemón daría para predicar unos 20, 25 sermones. Yo voy a predicar solo 4. Pero los textos de esta noche, a partir del versículo 4, enseñan lecciones lindas. Yo voy a tratar de sacar algunas porque no nos da el tiempo. Miren, el versículo 4 dice así: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Solo ese versículo, miren, las ideas que podríamos comentar y profundizarnos. Doy gracias a mi Dios, mi Dios. Ahí hay un sermón. Mi Dios. El cristianismo no es tener un Dios, es tener mi Dios. La experiencia del otro no me sirve a mí, yo tengo que tener mi experiencia. La oración del otro puede ayudarme de alguna manera, pero yo tengo que tener mis milagros, yo tengo que ver las cosas lindas que Dios hace en mi vida. Esa experiencia, mi Dios, yo no voy a comentar mucho esto. Mi Dios. Ustedes saben que Dios no reconoce nietos, solo reconoce hijos. Si el padre de ustedes fue un hijo de Dios, naturalmente tú eres un nieto de Dios, porque eres hijo del Hijo de Dios. Pero si tú vas a la Biblia no vas a encontrar un versículo que diga nietecitos míos, queridos nietos, pero vas a encontrar muchas expresiones: hijitos míos, hijos amados, porque Dios no acepta nietos. Y si hay un joven, quiero decir una cosa: la experiencia de tu padre no te sirve. Tú tienes que tener tu propia experiencia. Tu Dios, mi Dios. Bueno, vamos a dejar. Doy gracias a mi Dios. Ahora mira, doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Doy gracias cuando oro. Hasta aquí en su oración Pablo no está pidiendo nada. Mejor dicho, en la oración que Pablo presenta aquí en la epístola a Filemón, no pide nada. Pablo pide a Filemón, pero a Dios no le pide nada. A Dios solo le agradece. Agradece, agradece, agradece. Agradece inclusive por la vida de Filemón. Nosotros tenemos una falsa idea de que la oración es para pedir. Y yo no digo que la oración no tenga que tener una petición. Claro que la oración tiene petición.
Pero 90% de la oración debería ser gratitud, gratitud, gratitud. Reconocimiento, reconocimiento de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. El otro día alguien me dijo, pero pastor, Dios no hace nada maravilloso en mi vida, ¿de qué le voy a agradecer? Está todo mal, no tengo empleo, no tengo documento, no tengo salud, mi hogar destruido. Agradécele. Debemos agradecer a Dios inclusive porque las cosas no están saliendo como queremos. Debemos agradecer a Dios inclusive porque las cosas aparentemente nos están saliendo mal. Estoy viendo colportores por ahí, no sé, mi corazón me dicen que son colportores. Esos de corbata roja son colportores o no. Ah, son diáconos. Tienen cara de colportores. Cuando no te abren la puerta, agradece a Dios. ¿Tú serías capaz de recibir el diagnóstico del médico que dice que estás con cáncer y arrodillarte y agradecer a Dios? Difícil, ¿no es cierto? Pero ¿sabes por qué es eso? Porque estamos acostumbrados solo a pedir, 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 pedir. Y la oración para nosotros es un instrumento de convencer a Dios para que haga lo que queremos. Pero oración no es eso. Porque Dios sabe lo que necesitas antes que pidas cualquier cosa. Entonces, si Él ya sabe lo que necesitas, ¿por qué tienes que orar? Es que tú no oras para convencerle a Dios de nada. Si alguien quiere hacerte el bien, es Dios. Si alguien quiere que tengas un buen empleo, si alguien quiere que tengas buena salud, si alguien quiere que tengas un hogar feliz, si tu hijo está aplicando para una gran empresa, si alguien quiere que tu hijo entre, es Dios, más que tú. Dios quiere lo mejor de lo mejor para ti. Entonces no creas que tú pasas la noche toda, Señor, que mi hijo entre a la empresa, que mi hijo entre, que mi hijo entre. Dios te va a contestar. Ese es el concepto que nosotros tenemos. Dios ya te contestó hace mucho tiempo. Dios quiere lo mejor de lo mejor para ti. Pero ¿y si no entra? Y si no entra es porque eso es lo mejor para ti y para tu hijo. Solo que es duro aceptar eso. Es duro aceptar eso. Yo tengo un hijo abogado y él estaba en el último año de Derecho. Estaba haciendo prácticas en el más grande estudio de abogacía de la ciudad de Brasilia, donde están todos los tribunales, la capital del Brasil. Y él estaba feliz y agradecía a Dios. Qué bendición que me dieron la oportunidad de hacer prácticas aquí, porque si hago un buen trabajo, pues me van a asimilar al más grande escritorio o buffet de abogados de aquí. Y un viernes, bueno, cuando él entró, dijo que no podía trabajar el sábado. Le dijeron, está bien, no hay problema, pero un viernes el jefe le dijo, mira, mañana a las 10 de la mañana te necesito aquí. Él le dijo, pero hicimos un trato, yo no puedo. Pero es solo mañana, nuestro trato sigue en pie, tú, todos los sábados tienes libre, solo mañana. Es una excepción, yo no estoy diciendo que trabajes todos los sábados. Sí, doctor, pero no puedo. ¿Cómo no puedes? Yo te doy todos los sábados, tú no me puedes dar un hito. Vamos a ser un poco maleables. Toda verticalidad no funciona en nada. Doctor, no puedo. ¿Quién es tu pastor para pedirle permiso? No, que no se trata de mi pastor, se trata de mí. Pero tú no eres un abogado, tú no tienes cabeza abierta. No me vas a decir que una horita va a destruir tu fe, va a mudar tu... No. Doctor, no puedo. Bueno, yo te espero. Ahora, si no vienes mañana, el lunes ya no te presentes. Y él llegó a la casa triste. ¿Qué hago, papá? Le digo, haz lo que tu conciencia te dice, lo que Dios te dice. Y no fue. El lunes se presentó. Y cuando el jefe lo vio, le dijo, ¿qué dijimos? No te presentabas el sábado, no venías hoy. Acabó, chao, estás fuera. Yo vi a mi hijo sufrir y de cierta manera estremecer su fe.
Porque lo primero que él dijo fue lo siguiente: yo fui fiel a Dios, mira lo que Dios me hace. ¿Sería justo raciocinar así? Desde el punto de vista humano, sí. Porque nadie se alegra cuando las cosas van mal. Te despiden del empleo, vas a agradecerle a Dios. Te dicen que estás con cáncer, vas a agradecerle a Dios. Te dicen que tu hijo acaba de morir, vas a arrodillarte y agradecer a Dios. Un ser humano normal difícilmente va a hacer eso. Pero difícilmente si no nos hemos acostumbrado a hacer de la oración agradecimiento. Pero si hemos aprendido a agradecer, no va a ser difícil agradecer en los momentos difíciles. Pero si hemos hecho de la oración solo petición, cuando los momentos difíciles llegan no vamos a poder agradecer. Yo me arrodillé con mi hijo y le dije: mira, hijo, hay una cosa, Dios no falla. Aparentemente falló, pero eso es aparentemente, porque Dios no falla. Dios te va a abrir una puerta, pero papá, ¿qué puerta? Estoy en el último año de derecho, esta era la grande oportunidad de mi vida. Y ahora te voy a decir una cosa que le dije a mi hijo. Cuando aparentemente Dios te cierra una puerta, es porque te está abriendo una puerta más grande. Cuando aparentemente Dios demora en responder la oración como tú quieres, es porque tú todavía no estás preparado para recibir la bendición. Porque a veces tu corazoncito es de este tamaño y Dios tiene para ti una bendición enorme que no cabe en tu corazoncito. Y el instrumento que Dios tiene para que tu corazón sea grande, para que quepa la grande bendición que tiene Dios para ti, el instrumento para hacer crecer tu corazón se llama tiempo, se llama espera. Inclusive hablando de la venida de Jesús, la Biblia dice: y si tardar, ¿qué? Espéralo. Espera. No están saliendo las cosas como quieres, calma. Pero pastor, ¿hasta cuándo? Hasta que tu corazón se haya abierto de tal manera que quepa la bendición de Dios. Calma. Un mes después mi hijo consiguió la oportunidad de hacer prácticas en el Consejo Federal de Medicina. Fue allá. Ya pasaron 12, 13 años de ese día. Hoy día mi hijo es el abogado del Consejo Federal de Medicina. Y él aprendió una cosa: cuando las cosas no salen como quiero, Dios tiene algún otro plan para mí. Solo que a veces para aprender eso nosotros tenemos que llorar, queridos. ¿Sabes que las lágrimas, el dolor, el sufrimiento es la mejor manera de aprender? Si has peleado con tu novio esta semana y estás desesperada y piensas que te vas a quedar soltera por el resto de la vida, calma. Si tienes que llorar, anda a la casa, muerde el travesero y llora. Llora. Yo pienso que a veces Dios nos ha dado lágrimas para lavar el veneno que nos está consumiendo por dentro. Llora. Pero confía en Dios. Porque Dios te está preparando un novio mejor que el que tú tenías. Nunca desesperes. Pastor, ¿y si mi hijo murió? ¿Qué puerta más grande me está abriendo Dios? Ya murió. Querido, hay una cosa linda, mira. El mejor momento para un hijo de Dios morir es el momento cuando Dios en su sabiduría permite que muera. Voy a repetirlo. El mejor momento para que un hijo de Dios muera es el momento cuando Dios en su sabiduría permite que muera, aunque tú no lo entiendas. Y si quieres saber de eso, anda y ve la historia de Ezequías. Dios le dijo: prepárate porque vas a descansar. Y ahí pues vino el ser humano.
No, Señor, por favor, quiero ver a mis nietos, quiero ver a mis bisnietos, déjame vivir. Y Dios le dio 15 años más de vida. Al final de los 15 años, yo creo que Ezequías se había arrepentido muchas veces. Y tal vez al final de esos 15 años, tal vez Ezequías dijo, Dios mío, ¿por qué no acepté 15 años atrás cuando me dijiste descansa? Porque en esos 15 años, él tuvo un hijo. Ese hijo llegó a ser el peor de los reyes de Israel. Que no hubiera nacido si él hubiera descansado cuando Dios le dijo aquí. Otra cosa, él nunca hubiera visto la derrota de su pueblo delante del enemigo. Y él lloró amargamente. Claro que no lo entendemos, claro que naturalmente todos queremos vivir, porque no nacimos para morir, queridos, nosotros nacimos para vivir, con vocación de vida, la vida palpita en cada célula nuestra. No es natural que alguien quiera morir, pero vivimos en un mundo de muerte. Pero cuando llega el momento de descansar, es que ese era el mejor momento, no discutas con Dios. Y yo siempre digo que el cristiano no tiene que tener miedo de descansar, sí. Mis hijos dicen que yo digo eso porque estoy bien de salud. Pero que si el médico me dijese, pastor, tiene un mes de vida, ahí mis hijos dicen, ahí quiero verte predicar eso. Pero queridos, yo pienso así. La muerte para el cristiano no es un sueño. La Biblia no dice que es un sueño. No es que es un sueño del cual vamos a despertar. Tú a veces te acuestas a las 8 de la noche, a las 9 de la noche. Cuando te despiertas, miras el reloj, 6 de la mañana. Ya pasaron 7, 8, 9 horas, pero parece que has dormido un segundo, porque cuando estás durmiendo el tiempo no pasa. Ahora, si tú mueres hoy, duermes. Cuando Cristo resucite, vamos a decir, tú te despiertas. Yo me acuerdo que estaba en el año 2010. ¿Qué año es? Es el año 3010. ¿Qué? Si acabo de dormir. Pero es que la vida es así, querido, el sueño es así. Entonces yo te digo, cuando llega la noche y tú vas a ir a dormir a la cama, comienzas a sufrir, ay Dios mío, no quiero dormir, por favor, no me dejes dormir. No. Tú vas, te lavas los dientes, tomas un baño, te pones el pijama, te acuestas y chao. ¿Por qué? Porque tienes la seguridad que mañana te despiertas. Ahora, si tú tienes la esperanza que Jesús quiere colocar en tu corazón, llegó el momento de descansar, pues chao. Porque mañana me despierto cuando la trompeta suene. Entonces hay que agradecer a Dios. La oración de Pablo era una oración saturada de agradecimiento, gratitud, gratitud. No pedimos a Dios para convencerle a hacer lo que queremos. Oramos a Dios para que la oración sirva de un vehículo de relación, de comunión. Lo importante de la oración no es lo que yo digo. Lo importante de la oración es la comunicación. Ya alguien puede estar preocupado con lo que estoy diciendo. Voy a repetir. La importancia de la oración no es lo que digo. La importancia de la oración es la comunión, la comunicación. Eso es como una pareja. En la noche está ahí el hombre aquí, el esposo aquí, la esposa aquí conversando. Hablan de tonterías. No hay nada de esencial. Pero lo importante no es lo que están diciendo, es la comunión. Es la comunión. Lo importante de la oración es la comunión. Agradece, agradece, agradece. Ahora hay otra cosa interesante en el aspecto de la oración aquí. Mira, dice, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti. Está hablándole a Filemón. En mis oraciones. Aquí Pablo está hablando de la oración intercesora, de la oración intercesora, de orar por otro. Ora por otro. Ahora te voy a explicar por qué es importante la oración intercesora. Porque hay gente que me dice así, pastor, vamos a decir que Homero, el buen Homero, el famoso Homero, y grande compañero mío, por eso hago bromas con él.
Homero no quiere saber nada de Dios, vamos a decir, ¿no? Porque es un santo hombre de Dios. Pero vamos a decir que no quiere saber nada de Dios, no quiere saber nada de Dios. Y yo oro y oro y oro por él. Y él no quiere saber nada de Dios. Entonces viene alguien y me dice, pero ¿para qué pierdes el tiempo orando por él si él no quiere saber nada de Dios? Dios no va a obligar, no lo va a obligar a él. ¿Por qué? ¿Por qué oras si él no quiere saber nada? Ahora te voy a decir por qué oras. Es que hay un conflicto cósmico. El conflicto entre Cristo y Satanás, el conflicto entre el bien y el mal. Si Dios viene a trabajar en el corazón de Homero, él no quiere saber nada, no pide nada, y Dios viene a trabajar en el corazón de él. En el esquema, en el bosquejo del conflicto cósmico, el diablo agarra a Dios y le dice así, espera un poco, ¿dónde está la libertad que le diste a los seres humanos? ¿No los hiciste libre? Ahora, ¿él te está pidiendo que trabajes en su corazón? No. Entonces, ¿por qué lo molestas? Déjalo tranquilo. Y Dios se queda sin argumento porque tiene razón. Si él es libre, Dios le ha dado libertad. ¿Cómo es que su espíritu va a estar trabajando con él si él no pide? Pero cuando yo oro por él y el espíritu viene a trabajar en el corazón de él, y el enemigo le dice, ¿por qué le estás molestando si él no pide? Mi oración intercesora le da un argumento a Dios. Porque Dios dice, está bien, yo no estoy atendiendo la oración de él porque él no está pidiendo nada. Yo estoy atendiendo la oración de él porque él está pidiendo. Entonces la oración intercesora le da un argumento a Dios para continuar trabajando en el corazón de las personas. Por eso ora por tu esposo. Pero pastor, ¿para qué? Ese hombre ya no está perdido, es 40 años, no quiere saber nada. Sigue orando. Yo cuando era pastor de iglesia, jovencito, tenía una hermana cuyo esposo era un ogro, literalmente. No quería saber nada, no quería ver a nadie. Había expulsado muchos pastores de casa. Y yo no me atreví a tocar la puerta. Porque ya había expulsado a mis antecesores. Yo era un muchacho inexperiente. Hay muchas cosas que yo hice en la vida y de las cuales me arrepiento. Me arrepiento de no haber tocado la puerta. Pero no toqué. Pero confortaba a la hermana y le decía, hermana, calma, sigue orando. Un día su esposo se va a convertir. Después pasaron los años, salí de esa iglesia, me fui a Brasil. Cada vez que volvía me encontraba con ella y le preguntaba, ¿y cómo va? No, pastor, nada. Pasaban 10 años. ¿Y ahí, hermana? No, nada. Un día de esos volví al Perú. Ella corrió a darme la noticia. Pastor, mi esposo se bautizó. Le digo, ¿y cómo fue eso? Ese es un milagro. ¿Cómo se realizó ese milagro? Y ella, mira lo que me dijo. Pastor, durante casi 40 años yo le hablaba todos los días a mi esposo acerca de Jesús y él no. Pero el último año cambié de estrategia. En lugar de hablarle a mi esposo acerca de Jesús, empecé a hablar a Jesús acerca de mi esposo. Y él se convirtió. El poder de la oración intercesora. Tu hijo está en las drogas, no quiere saber. Hay papás que dicen así, no, para mi hijo ya no hay vuelta. Hay vuelta. Sigue orando. Dale el argumento a Dios que él necesita para continuar trabajando en el corazón de tu hijo. Un día, querido, y te digo un día, antes de la venida de Cristo, cuando el Espíritu Santo en su plenitud se mueve en este mundo, para bien o para mal de los rebeldes que no quieren saber nada, para bien de los que pueden escuchar la voz de Dios, yo te digo una cosa, la promesa de Dios se va a cumplir. Mi palabra no volverá a mí vacía. Echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días, pueden ser 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, después de muchos días lo hallarás. Ninguna oración que tú has hecho a Dios pidiéndole por la persona querida que no está en la iglesia, que no quiere saber nada de Jesús, ninguna oración que tú has hecho se ha perdido. Un día te vas a sorprender con las cosas maravillosas que Dios va a hacer en la vida de las personas. Y te digo una cosa, querido,
Si una sola cosa tendrías que llevar esta noche para tu casa, lleva la esperanza, la seguridad de que Dios va a traer de vuelta a la persona querida tuya que está afuera. La persona que no quiere saber nada de Jesús. Dios es maravilloso y Él va a hacer ese trabajo. Pablo pues oraba por Filemón. ¿Y por qué oraba por Filemón? Porque recuérdate que Pablo estaba mandando a Onésimo, el esclavo ladrón que había venido y se había convertido, lo estaba devolviendo. Le dice, ahora tú vas a arreglar tu pasado, vas a hablar con Filemón. Entonces Pablo, al mismo tiempo que mandó a Onésimo llevando la carta, él se quedó orando para que el corazón de Filemón se abriese de tal manera que perdonase a su siervo. Hay una cosa interesante, en los versículos siguientes dice así, Pablo le dice a Filemón, porque yo oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con los otros santos. Quiere decir que Filemón era un buen cristiano, amaba a Jesús y amaba a las otras personas. Ahora aquí hay una cosa interesante, el que ama a Jesús debe amar a las otras personas. Pero hay personas que no son fáciles de ser amadas. Y seguramente tú conoces a algunos de ellos. Tú quisieras amarlos, pero no se dejan amar. Son difíciles. Hay personas que han nacido con un extraño don de no dejarse amar. Pero si tú dices que amas a Jesús, ¿qué es lo que Pablo dice? Por eso es que Pablo oraba por Filemón. Oro por ti, para que ese tu amor por Jesús se revele también por tus hermanos. Pero no solo por ellos, sino por este esclavo que te robó y está volviendo a ti. Porque es maravilloso amar al hermano. Es fácil amar al que te hace bien. Pero amar al vecino que te hace una bulla terrible ahí en el piso de encima. Orar al vecino cuyo perro viene y orina en tu puerta. Orar al vecino que tiene un loro que te despierta todos los días a las 5 de la mañana. Orar a la persona que habla mal de ti. Orar a la persona que no te saludó. Orar a la persona que un día tú estabas andando y él estaba hablando con otra persona, pero hablando mal de ti. Y después te sonríe. Y entonces tú llegas a la conclusión, este es un hipócrita. Amar a esa persona. ¿Cómo es posible amar a una persona así? No es fácil. Quiere decir, Pablo le dice a Filemón, tú amas a Dios, tú amas a los que están a tu lado, pero ahora quiero ver si tú amas a Onésimo, que te robó, que te hizo mal, que te traicionó, que te falló. Y es por eso que oro por ti, porque solo Dios te puede dar la capacidad de amar a quien te hizo mal. Y querido, te digo una cosa, tienes que perdonar y amar al que te hizo mal, tienes que hacerlo. No porque te vas a perder si no lo haces, no mires la vida cristiana de esa manera, pero tienes que amar y perdonar al que te hizo mal por un simple motivo. Porque si tú no eres capaz de perdonar, si tú guardas un poquito de resentimiento en tu corazón, un poquito de rencor en tu corazón, jamás vas a disfrutar de la vida en su plenitud. No vas a disfrutar. El dinero no te va a hacer feliz. La familia no te va a hacer feliz. El buen empleo no te va a hacer feliz. Compras una ropa, no la usas. Compras un zapato, no lo usas. Viajas, vuelves infeliz. Y te preguntas, ¿qué me falta? ¿Sabes lo que te falta? No te falta nada, te sobra. Y lo que te está sobrando es ese resentimiento que estás guardando en tu corazón. Tienes que amar y perdonar, porque es la única manera de disfrutar de la vida en su plenitud. Yo te pregunto, ¿tienes esta noche algún resentimiento por alguien? Esta noche antes de dormir voy a hacer como Pablo. Voy a orar por ti. Voy a interceder por ti. Claro, no conozco tu nombre, pero voy a interceder por ti. Y voy a decirle a Dios, Señor, si en esta noche, en el auditorio, había una persona que está guardando resentimiento, rencor contra alguien,
dale la capacidad no solo de amarte a ti, no solo de amar al hermano bueno, sino de amar al que lo hirió, al que le falló, al que lo traicionó. ¿Para qué? Para que pueda disfrutar de lo que es felicidad. Hay mucha gente que no es feliz porque no tiene la capacidad de sacar la basura, porque el resentimiento es basura. Y cargando basura no puedes disfrutar. ¿Cómo puedes disfrutar de un perfume maravilloso cargando basura? ¿Cómo puedes disfrutar del aroma de una comida linda cargando basura? Tienes que limpiarte de la basura. Ahora, solo Jesucristo lo puede hacer. Solo Jesucristo lo puede hacer. En el versículo 10, mira lo que Pablo dice. Y te ruego pues por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Y quiero terminar con este mensaje. Mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Interesante. ¿Cómo es la vida, querido? Porque nosotros imaginamos la vida de una manera. Dios la imagina para nosotros de otra manera. Y felicidad es aprender a vivir la vida no como la imaginamos, sino como Dios la imaginó. Hay gente que dice así: pastor, no es esta la vida que yo imaginé para mí. Pero ya te has preguntado si es esa la vida que Dios imaginó para ti. Yo no soy feliz porque esta no es la vida que yo quería. Pero ya le has preguntado a Dios si esa es la vida que Dios quería para ti. Mira, Pablo tenía que ir a Roma, donde estaba preso. Preso en Roma, escribió la carta a Filemón. Quería ir a Roma. Y les prometió, les escribió una carta diciendo: voy a ir a Roma y de Roma ustedes me van a ayudar para ir a España. Mira los planes misioneros de Pablo. Entonces Pablo estaba en la región de Corinto. Dijo: estoy recogiendo ofrendas para los pobres de Jerusalén. Llevo a Jerusalén, entrego las ofrendas y viajo para Roma. Espérenme ahí. Entonces recogió las ofrendas en Corinto, fue para Jerusalén, entregó las ofrendas en Jerusalén y cuando estaba para partir para Roma, lo toman preso en Jerusalén y lo llevan a la cárcel de Cesarea, allá cerca de Jerusalén. Y él se queda preso 3 años, preso con acusaciones injustas, mentirosas. Pero él era ciudadano romano, entonces apeló al César. Y el César aceptó la apelación y le dijo: traigan a ese preso para ser juzgado aquí en Roma. Y 3 años después de estar preso, él va a Roma. Solo que en ese viaje, el barco naufragó en la isla de Malta. ¿Te acuerdas? Cuando le picó la serpiente y todo eso. Fue un viaje tumultuado. Y finalmente llega a Roma. Solo que en sus planes originales, Pablo debería llegar a Roma libre, feliz, bien alimentado, con buena salud. Debería llegar a la plaza pública y hacer una campaña de evangelismo, todo lindo. Pero Dios lo hace llegar a Roma, pero de una manera completamente diferente de lo que él imaginó. Lo hace llegar preso. Ahora, si libre ya sería difícil la predicación del evangelio en Roma, preso entonces ya no haría nada. Pero si tú vas al libro de Tesalonicenses, vas a ver que Pablo dice ahí que justamente por causa de sus prisiones, gente que no se hubiera convertido de otra manera, se convirtió. Por causa de tu dolor, gente que no se hubiera convertido de otra manera, se convertirá. Yo no sé si tú te enteraste de lo que sucedió con un misionero brasileño en la isla de Palau. Lo asesinaron. Mataron a él, mataron a la esposa, mataron al hijo. Una tragedia. Muchacho lindo. Los padres de él viajaron para allá. Imaginen encontrar a su hija, la nuera, a la nieta muerto, y al nieto muerto y a la nietecita toda herida. Lo primero que tú imaginarías es: ¿dónde está Dios? ¿Qué Dios es ese que no cuida? Esa madre no debería tener rencor por ese asesino. Agarraron al asesino 24 horas después. Cuando la madre llegó allá, ya estaba preso el asesino. Lo había hecho drogado, dominado por las drogas. Y ella pidió: yo quiero ver al asesino de mi hijo.
Y fue a la prisión. Y todas las cámaras de la televisión ahí. Para ver qué es lo que va a decir esta señora al asesino del hijo. Todos los órganos de información ahí. Y ella fue, ahí estaba, cara a cara con el... ¿Cómo estarías tú? ¿Qué sentirías delante del que mató a tu hijo? ¿Qué le dirías? Y esa señora miró al hombre y le dice, mira, tú no sabes el dolor que me has causado. Tú no sabes el dolor que has traído a nuestra familia. Tú has acabado con lo más precioso que tenía. Pero yo vine para decirte que te perdono y que Dios tenga piedad de ti. Aquello fue tan impresionante porque la televisión estaba, los órganos de información estaban. Aquello fue tan impresionante. El pobre misionero ahí, en 2 años de ministerio que tenía, no había hecho mucha cosa. Duro el evangelismo. Pero el testimonio de la madre impactó tanto que el pastor que fue en su lugar tuvo el terreno mucho más fácil para la evangelización. Que Dios tiene sus caminos. El problema nuestro es que cuando el dolor llega, nos desesperamos. Cuando muere alguien, nos desesperamos. Un accidente, nos desesperamos. Un cáncer, nos desesperamos. Estoy perdiendo la casa, me desespero. Perdí el empleo, me desespero. No salió mi documento, me desespero. Y es humano, pero no es cristiano. Porque el verdadero cristiano en el dolor tiene que decirle, Señor, me está doliendo terriblemente, no te entiendo, pero creo en ti y confío en ti. Tienes todo el derecho de llorar y mirar al cielo y decirle, Señor, perdóname, como ser humano no te entiendo, pero tú nunca has fallado a tus hijos y no me vas a fallar. Ayúdame a llegar hasta el fin. Y después te vas a dar cuenta las maravillas que Dios te estaba preparando. ¿Te acuerdas de Jesús cuando llegó a la tumba de Lázaro? Las hijas le habían mandado, cuando Lázaro estaba enfermo, emisarios, ven, tu amigo, el que tú amas, está enfermo. Y Jesús se quedó por allá. 4 días ya había muerto y el hombre ya olía mal, ya estaba en descomposición y Jesús llega. Y una de las hermanas se atrevió a decirle, Señor, ¿para qué? ¿Para qué? Ahora ya no. ¿Para qué? Cuando estaba enfermo te suplicamos, te imploramos, lloramos, te mandamos emisarios, no viniste. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Sabes por qué Jesús demoró? ¿Sabes por qué Lázaro murió? ¿Sabes por qué aparentemente Jesús no le hizo caso a ellas? Porque lo que ellas estaban pidiendo era poquito. ¿Sabes lo que ellas pedían? Una curación. Pero Jesús estaba preparando para ellas, ¿qué cosa? Una resurrección. Oh querido, ¿no quisieras decirle esta noche, Señor, yo quiero creer en ti? Yo no sé si estás sufriendo, si algo malo ha sucedido en tu vida, si estás triste, estás llorando. Si hay algo que sucedió en tu vida pasada que no logras olvidar, sangra cada vez que te acuerdas, no te deja ser feliz. Te voy a pedir que ahí donde estás le digas, Señor, ayúdame a creer en ti, ayúdame a confiar en ti. Aunque tengas que llorar, aunque tengas que sufrir, dile, Señor, quiero creer en ti hasta el fin de mi vida. Muy bien, mi amigo querido, vamos al texto bíblico para esta noche. Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues, ese pues no está ahí por estar, tiene un sentido. Quiere decir, en resumen, justificados pues, resumiendo todo lo que he dicho hasta aquí, dice Pablo, justificados pues por la fe,
quiere decir que solo se puede ser justificado por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Algunas otras versiones de la Biblia no usan la palabra justificados, dicen reconciliados. Es la misma cosa y de eso se trata el mensaje de esta noche. Vamos a entender lo que quiere decir justificados. El profeta Jeremías escribió en sus días, anunciando la venida del Mesías, del Señor Jesucristo, dijo, y en sus días, o sea, en los días del Mesías, Israel será salvo y estará seguro. Y este será su nombre, refiriéndose al Mesías, por el cual será conocido. Señor, justicia nuestra. O sea, para Jeremías, el Señor Jesucristo, el Mesías venidero, Él sería el Señor nuestra justicia. O sea, en el concepto de Jeremías, la justicia no era un concepto abstracto. La justicia era la persona maravillosa de Jesús. Ahora, si nosotros estamos aquí, pecadores, sufriendo, luchando con las dificultades de la vida, nuestro carácter deformado, luchando con las tendencias de nuestro corazón, a veces hasta destruyendo nuestra familia, las personas que amamos. Y Jesús está aquí y Él es la justicia y nosotros estamos aquí. Si queremos ser justificados, ¿qué deberíamos hacer? Simplemente acercarnos al Señor Jesucristo. O sea, siguiendo el temario de esta semana, ¿qué tendríamos que hacer? Conectarnos al Señor Jesucristo. Cuando nos acercamos al Señor Jesucristo, cuando iniciamos el camino de regreso al Señor Jesucristo, al llegar a Jesucristo nos volvemos justificados. ¿Por qué? Porque estamos en la justicia. Estamos conectados a la justicia, a Jesús, y ahora estamos justificados. Pero ¿qué hace el Señor Jesucristo cuando llegamos a Él? En primer lugar, nos perdona todos nuestros pecados. Mientras tú estás aquí, estás atormentado por el peso y la culpa. Por eso, Pablo dice, justificados pues, para con Dios tenemos paz. Aquí no tienes paz. Aquí sí tienes paz. Aquí no puedes tener paz porque estás atormentado por el pecado, por tu historia, por tus errores. Porque ya dije la noche anterior, nosotros hemos nacido con vocación de obediencia. Es verdad que cuando el pecado entró, adquirimos la tendencia hacia la desobediencia. Pero en el fondo de nuestro ser todavía está la vocación de obediencia. Por lo tanto, cuando vivimos en desobediencia, cuando vivimos alejados de Dios, por más que querramos alegrarnos, ser felices, distraernos, buscar placeres, lo que querramos, alejados de Dios, esa vocación de obediencia interior que el pecado no ha logrado anular, clama. Y eso es lo que nos crea el complejo de culpa, de culpabilidad. Nos sentimos perdidos, nos sentimos indignos, sentimos que no merecemos. Y cuando sucede alguna cosa de malo en nuestra vida, inmediatamente pensamos, es porque hice esto, porque Dios me está castigando. No tenemos paz. Pero ahora viene Pablo y dice, pero si tú regresas a Jesucristo, si tú te devuelves a Jesús, si tú te conectas a Jesús, entonces eres justificado. Y lo primero que Jesucristo te da cuando llegas a Él es el perdón de tus pecados. Te dice, yo no te condeno, vete y no peques más. Ya no tienes que vivir atormentado. ¿Por qué? Porque has ido al Señor Jesucristo. Y Él no te perdonó simplemente diciendo, bueno, ya te perdono, sino que Él murió en la cruz del Calvario por ti. La paga del pecado es la muerte. Nosotros nos alejamos de Dios, pecamos, merecíamos morir, pero el Señor Jesucristo dejó todo en el cielo, vino a este mundo, murió por nosotros y ahora Él nos entrega su vida, nos perdona, pero no solo nos perdona, al mismo tiempo nos limpia de toda maldad, nos regenera, nos restaura. Y en la medida que tú convivas con Jesús, que no te separes de Jesús, que vivas conectado con Jesús, pues tu carácter va a ser
siendo transformado lentamente, poco a poco. Esto no es asunto de un día. En un momento el Señor te convierte. La conversión es la mudanza de ruta. Estabas yendo hacia la muerte, ahora estás caminando hacia la vida. Ya estás en Cristo, perdonado, pero ahora Él te va a reconstruir, te va a reedificar, te va a restaurar, va a curar tus heridas, va a ir moldeando tu carácter, porque tu carácter estaba deformado lejos de Dios. Entonces, aquí tienes paz con Dios. Aquí, separado de Dios, tienes lo contrario de la paz. ¿Y qué cosa es lo contrario de la paz? El miedo, el temor. Cuando nosotros nos separamos de Jesús, el diablo más o menos pensó así: lo primero que voy a hacer en el corazón de este hombre que se ha separado de Dios es colocar miedo. Porque colocando miedo en su corazón ya no necesito hacer nada. El miedo solo lo va a destruir. Y lo que más el enemigo quiere es destruirte, verte arruinado. Entonces el diablo dice así: le voy a colocar miedo en el corazón. Por eso es que cuando Adán y Eva pecaron y el Señor vino a visitarlos al jardín del Edén, ellos se escondieron. Y cuando el Señor les llamó: ¿por qué están escondidos ahí? ¿Qué dijo Adán? Señor, tuve miedo y me escondí. ¿Miedo? Hasta antes del pecado no existía el miedo. El corazón de Adán y de Eva estaban llenos de paz. ¿Por qué? Porque estaban en Cristo, la fuente de la paz. Pero ahora se separaron de Dios, estaban con miedo. Miedo, lo contrario de la paz. Y el miedo fue colocado por el diablo en el corazón del ser humano para arruinar su vida. Tú sabes que los hombres más machistas son los más miedosos. Tú sabes, los que más gritan son los más miedosos. Los más soberbios y orgullosos son los más miedosos. Esto es psicológico. Y todo ese grito, esa prepotencia, todo es una manifestación psicológica para esconder sus temores, para esconder sus miedos. Porque el que verdaderamente tiene paz en su corazón no tiene miedo de reconocer que se ha equivocado, no tiene miedo de pedir perdón, no tiene miedo de humillarse cuando hay que humillarse, no tiene miedo de aceptar la opinión de los otros. Pero cuando un hombre es terco, ahí dueño de sus opiniones, no acepta las opiniones de los otros, es porque en el fondo esconde miedo, y la mejor manera de defenderse el miedo es esa aparente prepotencia. Los hombres no pueden ser felices con miedo. El miedo paraliza, el miedo te amputa, el miedo te quita las oportunidades de ser un hombre realizado. Hay mucha gente que no puede realizar sus sueños, sus proyectos, porque está dominada por el miedo. Gente que estudia. Cuando llega el momento del examen y le entregan el examen, el miedo se apodera de su corazón y no se acuerda de nada de lo que estudió. Gente que en la vida cristiana, mucha gente que quiere, no, voy a cumplir, voy a obedecer, voy a guardar, no puedo salirme para aquí ni para allá. Tiene tanto miedo de pecar que acaba pecando. Lo primero que necesitamos en la vida para ser felices, para vivir una vida victoriosa, es la paz en el corazón. Pero la única manera de obtener paz en el corazón es cuando nos conectamos a Jesús. Por eso el título de esta noche, para el mensaje de esta noche, sería: conectados con Jesús, tenemos paz. Ya no tenemos miedo. El miedo desaparece. Y ahora yo te voy a mostrar en este momento cómo el miedo es el causador de la grande cantidad de problemas que nosotros cargamos en la vida. Voy a llevarte a los tiempos del Señor Jesucristo. Una noche en el mar de Galilea, Jesús estaba ahí con sus discípulos. Quiere decir, Jesús había mandado a sus discípulos al otro lado del mar. Él se quedó en esta orilla. Los discípulos estaban ahí en medio del mar y comenzó la tormenta. Una tormenta terrible, oscuridad, vientos contrarios, relámpagos, truenos. Ahora, los discípulos no eran gente endeble que se iba a asustar por una tormenta. No, ellos eran marineros,
hombres forjados a la orilla del mar, pescadores con mucha experiencia. Entonces ellos no se atemorizaron. Ellos comenzaron a sacar el agua, porque el agua entraba al barco y parece que el barco se iba a hundir y ellos sacaban el agua del barco. El agua entraba, ellos sacaban el agua del barco. Seguía entrando, sacaban el agua del barco. Pero las horas fueron pasando. Cuando ellos entraron a atravesar el mar, debería ser más o menos a las 6 de la tarde, 7, 8, 9, 10, 11, la lluvia comenzó, la tormenta comenzó. Ellos luchando con la tormenta, tratando de sacar el agua. 1 de la mañana, 2 de la mañana, y por más experientes marineros que fueran, pues allá por las 4 de la mañana ya estaban cansados, ya estaban agotados. ¿Y por qué yo digo las 4 de la mañana? Porque el texto bíblico dice que Jesús apareció para ayudarlos allá en la 4ª vigilia. Los judíos dividían a la noche en 4 vigilias. De 6 de la tarde a 9 de la noche, primera vigilia. 9 de la noche a medianoche, segunda vigilia. Medianoche a 3 de la mañana, tercera vigilia. 3 de la mañana a 6 de la mañana, 4ª vigilia. Y si Jesús apareció para ayudar a sus discípulos en la 4ª vigilia, entonces debe haber aparecido entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana. Y yo me atrevería a decir, debe haber aparecido allá por las 5, 5 y media de la mañana. Pero pastor, ¿por qué? Por un simple motivo. ¿Sabes cuál es el momento más oscuro de la noche? Yo siempre pensé que el momento más oscuro de la noche era medianoche, pero no es verdad. Si quieres saber cuál es el momento más oscuro de la noche, vete un día al campo, pasa la noche ahí. Y te vas a dar cuenta que la noche está llena de tinieblas, es oscura. Pero el momento más oscuro es unos 10, 15 minutos antes de que el sol del nuevo día salga. O sea, en la 4ª vigilia. ¿Y por qué Jesús apareció a esa hora para sus discípulos? Porque Jesús siempre aparece en la 4ª vigilia. O sea, desde el punto de vista humano, ya no sabes qué hacer. Miras para aquí, no hay solución, para allá no hay solución, no hay salida. Y llegas a la conclusión, como los discípulos, comienzas a llorar, a desesperarte. Ay, Señor, estoy perdido, ya no tengo salida, no tengo solución. Para ti, desde el punto de vista humano, no hay salida, no hay solución. Pero en ese momento aparece el Señor Jesucristo. A veces yo me pregunto, ¿por qué Dios permite que lleguemos al extremo de nuestras fuerzas? ¿Sabes? Porque nosotros mismos, cuando tenemos un poco de fuerzas, tratamos de resolver el problema con nuestras propias manos. ¿Para qué Dios? ¿Nos acordamos de Dios cuando ya no sabemos qué hacer? Yo he encontrado mucha gente a lo largo de mi vida, gente que negaba a Dios, no quería saber nada de Dios, no aceptaba a Dios, pero en el momento del dolor, de la muerte, del cáncer, el momento de la crisis financiera, ahí levantaron los ojos. ¡Ay, Dios mío, por favor! Y qué maravilloso es Dios, querido. Porque si Dios fuera un ser humano, cuando tú en el momento ya de la desgracia le dices, oh, Dios mío, Él te diría, si Él fuera hombre, te diría, ah, qué bonito. Así que porque todo te falló, te acordaste de mí. Pero el Señor Jesús nunca te va a decir eso. Tú puedes ir a Él como estás, derrotado, fracasado. ¿Por qué no le entregas la vida a Jesús ahora que eres joven, lleno de vida, lleno de fuerza? Mi padre entregó su vida a Jesús ya para morir. Y en la hora de su bautismo, Él me abrazó y me dijo, hijo, ¿por qué no le entregué mi vida a Jesús cuando era joven? Cuando podía hacer tanta cosa para Él. Y yo le dije, no te preocupes, papá, Dios ya te perdonó. Pero cuando salía del agua y yo lo veía que lo llevaban, me quedé pensando en mi corazón, realmente, papá, tú eras un hombre tan hábil, lleno de tantos dones. ¿Cuántas cosas podrías haber hecho por Dios? Nunca quisiste. ¿Por qué tuviste que esperar hasta este momento? Entonces, si tú eres joven, toma tu decisión. Pero si como mi padre tomas tu decisión cuando ya no puedes hacer nada, ¿tú crees que Dios te va a decir, ahora que ya estás muriendo, me entregas tu vida? ¿Por qué no me entregaste cuando tenías 20 años? No, Jesús nunca va a hacer eso. Así que si tienes 20 años, entrégale la vida. Si tienes 50 años, entrégale la vida. Y si estás a la orilla de la muerte, entrégale la vida, porque tú eres precioso para Jesús, Él te ama. Y Jesús apareció en la medianoche de la vida, en el momento de más oscuridad de la vida de sus discípulos.
Ahora, ¿qué tiene que ver esto con justificados? Pues por la fe tenemos paz. Ahora te voy a explicar. Cuando los discípulos vieron a Jesús, porque Jesús no aparece como tú quieres. A veces nosotros en el momento de la desesperación tenemos una idea, imaginamos, Jesús podría aparecer en forma de un empleo ya que estoy desempleado. Jesús podría aparecer en forma de dinero ya que estoy endeudado. Jesús podría aparecer en forma de salud ya que estoy enfermo. Pero Jesús no aparece siempre como tú quieres. Él aparece como Él, en su infinita sabiduría, sabe que debe aparecer. Y esa noche apareció para la vista de los discípulos como un fantasma, andando encima de las aguas del mar. ¿Cómo lo esperaban ellos? Tal vez, yo no sé, trayendo la figura para nuestros días, en un helicóptero, tal vez en una lancha, tal vez en un barco a motor, yo no sé. Ahora, yo sé que ellos jamás lo esperaron como andando por encima del mar. Tanto así que se asustaron y comenzaron a gritar, es un fantasma, es un fantasma. Mira cómo deben haber racionalizado los discípulos. Estaban desesperados, ahogándose el agua, entrando la tormenta ahí. Claman al Señor, oh Señor, ayúdanos, Señor, ¿dónde estás? Y en lugar de aparecer Jesús para ayudarlos, aparece un fantasma. Y ellos se asustan más. Es un fantasma, es un fantasma. Entonces viene la palabra del Maestro, que les dice, soy yo, no tengáis miedo. Soy yo, no tengáis miedo. ¿Qué cosa es el miedo? Lo contrario de la paz. ¿Y por qué los discípulos en ese momento estaban con el corazón lleno de miedo? Porque estaban separados de Jesús. Porque Jesús se había quedado al otro lado del lago y ellos estaban en alta mar solos y el miedo se apoderó de su corazón. Y siempre que tú te alejas del Señor Jesucristo, tu corazón se va a llenar de miedo. Pero cuando tú te acerques a Jesucristo, tu corazón se va a llenar de paz. Cuando tú te alejes, se va a llenar de miedo. En ese momento el corazón de ellos estaba lleno de miedo. Ellos tal vez pensarían que su problema era la oscuridad, que su problema era la tempestad, que su problema eran las olas gigantescas, los vientos contrarios, el agua que estaba entrando al barco. Eso es lo que ellos pensaban. Así como tú tal vez en este momento pienses que tu problema es la droga que está destruyendo la vida de tu hijo, o que tu problema es tu esposa cuyo carácter es terrible y está fomentando la división del hogar, o que tu problema es el carácter terrible de tu esposo, que es agresivo, o que tu problema es la falta de empleo, o la crisis financiera, o el COVID, la pandemia, que yo no sé. A veces nosotros confundimos las cosas. ¿Cuál es mi problema? Pero no nos damos cuenta que el verdadero problema está dentro de nuestro corazón. Y Jesús le dijo, soy yo, no tengáis miedo. En otras palabras, cuando Jesús apareció, colocó la mano en el corazón de ellos y arrancó el miedo. Y en lugar, ahora colocó su paz, porque ahora Jesús estaba con ellos. Colocó su paz, porque justificados pues para con Dios, reconciliados con Dios, tenemos paz. Ahora el corazón de ellos ya no tenía miedo, ahora tenía paz. Y cuando el corazón de ellos fue inundado por la paz, mira lo que Pedro hizo. El cobarde Pedro, el miedoso, temeroso Pedro, que un minuto antes estaba, ay, me voy a morir, ay, ¿dónde estará Jesús? Ay, todos me abandonaron, ay, ya no tengo salida. Ese Pedro, con su corazón lleno de miedo, estaba pensando así, pero cuando Jesús llegó y extirpó el miedo en su corazón y colocó la paz, ahora él se levanta como un gigante. Y le dice, Señor, déjame ir hasta ti. Y Jesús le dice, ven. Pero ¿cómo ven? Saca el pie del barco, pisa el agua. Pero Señor, me voy a ahogar. Pisa el agua. Solo que ahora el corazón de Pedro ya no tenía miedo, tenía paz. Y cuando tu corazón tiene paz, eres capaz de hacer cualquier maravilla. Y Pedro sacó el pie del barco, después el otro comenzó a andar por encima del mar. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Es posible que un ser humano pueda andar por encima del agua? No, no es posible. En otras palabras,
Cuando el miedo salió del corazón de Pedro y cuando entró la paz, él fue capaz de hacer una cosa imposible. Oh, querido, si tú le entregas a la vida a Jesús, si tú te reconcilias con Jesús, si tú te conectas con Jesús, lo primero que Él va a hacer es sacar el miedo de tu corazón y darte paz. Por eso Pablo dice, reconciliados, justificados pues, para con Dios tenemos paz. Y tú con paz serás capaz de conseguir empleo, de encontrar empleo, cuando no hay empleo para nadie. ¿Acaso Pedro no caminó por el agua cuando nadie puede caminar por el agua? Tú, con paz en tu corazón, serás capaz de ayudar a tu hijo que se está ahogando en las drogas. Serás capaz de reconstruir tu matrimonio que se está haciendo pedazos. Pero tú con paz, ahora tú con miedo en tu corazón, no podrás hacer nada. Pero yo quiero pensar en otro pensamiento, quiero meditar en otro pensamiento del Señor Jesucristo registrado en Juan 14, 27. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero después Él explica, dice, pero yo no doy mi paz como el mundo la da. No tengáis miedo. Yo no doy mi paz como el mundo la da. ¿Qué quiso decir Jesús aquí? Es que la paz que Él te ofrece no es lo que el mundo conoce por paz. Y ahora te voy a explicar. ¿Qué cosa es paz para los seres humanos? Ausencia de guerra, ausencia de conflicto, ausencia de pelea. Eso es paz. Pero mira, hay una paseata en favor de la paz, en favor del medio ambiente, en favor del que se pare la guerra. Y la gente sale a la paseata con pancartas y gritan. Esa misma gente que proclama paz está quebrando vidrios, está tirando piedras. Pero ¿qué paz quieren? Muchos de esos que están proclamando paz en la calle llegan a la casa y golpean a la esposa, golpean a los hijos. Muchos de esos que proclaman la paz llegan a la casa y no pueden dormir porque no tienen paz en su corazón. A eso es lo que Jesús dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero yo no te doy mi paz como el mundo te da. Mi paz comienza no con una paseata afuera, mi paz comienza en tu corazón. Tú comienzas a dormir tranquilo porque no debes nada a nadie. Ya no eres atormentado por tu pecado, estás libre del peso de la culpa. Es verdad que tienes una historia grotesca, una historia negra, una historia de la cual te arrepientes, una historia que no puedes rehacer, ya está hecho. Pero lo que pasó, pasó. Yo estaba hablando un día con un guerrillero que había matado mucha gente y él entregó su vida a Cristo y él llorando decía, pero pastor, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago con el recuerdo de la vida pasada que viví? Tanta sangre que derramé, ¿qué hago? Y llorando él me decía, yo no merezco perdón. Yo he hecho mucho mal. Jesús murió por todos, pero por mí no. Yo no merezco perdón. Pero yo te digo esta noche una cosa, querido. Ni tú ni yo merecemos perdón. El perdón no es por merecimiento, es por gracia. Y para que entiendas la palabra gracia, vamos a relacionar con otra palabra de la misma raíz, la palabra gratis. ¿Qué cosa es una cosa gratuita? Una cosa por la que no pagas. Cuando alguien te da un regalo gratuito, no pagas, no haces nada, es tuyo. Ni siquiera lo tienes que recibir, pero lo colocan a tu lado, es tuyo, gratis. La salvación es por gracia. El perdón es por gracia. La paz es un regalo que Dios te da por gracia. No pagas nada, no mereces. Por lo tanto, aunque hayas hecho lo que hayas hecho, aunque hayas vivido como hayas vivido, no estés pensando que porque has hecho mal no mereces, porque realmente no mereces. Pero es que el perdón y la gracia y la paz no son por merecimiento, es porque Dios te ama y te ama como eres.
No trates de fingir, no trates de disfrazarte, no trates de buscar una máscara de hombre bueno, de mujer bueno para venir a Jesucristo. Él te ama, Él te acepta como eres. Lo único que tienes que reconocer es, Señor, soy un pecador, yo no puedo remediar mi pasado, yo te necesito, yo vengo a ti para que tú me ayudes. Reconcíliate con Dios, reconéctate con Dios, arrepiéntete, ven al Señor Jesucristo y entonces el primer regalo que Jesús te da es la paz. Y entonces cuando tienes paz en tu corazón no tienes miedo de nada. Que venga lo que venga, que vengan las luchas, dificultades, porque te vas a dar cuenta de una cosa. Cuando decides seguir a Jesús, van a aparecer muchos enemigos tuyos que tú no sabían que eran enemigos. Va a aparecer gente querida que te va a decir cosas terribles, que te va a hacer llorar tal vez por la decisión de seguir a Jesucristo, que te va a decir que eres un tonto, que te estás dejando engañar, que esa cosa de Jesús, que no te ayuda en nada, que no te lleva para ningún lado bueno. Pero tú no tengas miedo. ¿Por qué? Porque tu corazón está lleno de paz, porque el primer regalo que Jesucristo te dio fue la paz. Y con paz tú vas a enfrentar las dificultades de la vida. Yo tengo en mis manos la historia de Luciano. Luciano conoció a una chica de la iglesia, se enamoró de ella. Pero mientras se desarrollaba el relacionamiento, él se dio cuenta que él no era el primero en la vida de la esposa, de la novia. Él no era el primero. Todo hombre quiere ser el primero en la vida de la chica con quien se va a casar. Pero él no era el primero, él era el segundo. ¿Quiere decir que ella amaba a otra persona más que a él? Sí, ella amaba a Dios más que a él. Y eso lo dejaba él con ciúmes, con celos. Porque decía, ¿cómo es? Yo tengo que ser el primero. Pero con el tiempo, él se fue dando cuenta que el amor puro de la esposa, el amor limpio de la esposa, el amor noble de la esposa, era consecuencia de su amor por Cristo. Porque te digo una cosa, si Jesús es la fuente del amor, cuanto más te acerques de Jesús, más amor va a haber en tu corazón para dar a la persona amada, llámese papá, mamá, hijo, esposo, esposa. Y él fue entendiendo eso, que en lugar de luchar contra Dios, él tendría que entregarse al Señor Jesús para tener la capacidad de amor que la novia tenía. Y él se entregó a Jesús. Pero comenzó a estudiar la Biblia. Y yo siempre digo que la Biblia es un libro peligroso en cierto sentido. ¿Peligroso por qué? Porque, querido, si quieres vivir en la santa ignorancia, yo no sé cuán santa es la ignorancia, pero si quieres vivir como el avestruz con la cabeza enterrada en la tierra, ajeno a la realidad de la vida, pues no estudies la palabra de Dios. Porque la Biblia es un libro revolucionario. A medida que tú vas leyendo la Biblia, te confrontas con verdades de las cuales no te puedes escapar. ¿Qué vas a hacer? Encontraste aquí la verdad bíblica, ¿qué vas a hacer? Cierras la Biblia y dices, no creo más, o niegas, o no aceptas, pero el Espíritu de Dios, ya te dije, la palabra de Dios es como la espada de dos filos, y el Espíritu usa la palabra para trabajar en tu corazón, hasta que finalmente no sabes qué hacer, o endureces completamente tu corazón a Dios, y ahí estás perdido, o entonces oyes la voz del Espíritu que a través de la palabra trabaja en tu corazón. Y eso es lo que pasó con Luciano. Él fue estudiando y aceptando las verdades y llegó a la verdad del sábado. Y hay mucha gente que tropieza con la verdad del sábado. Porque todo es maravilloso, todo es lindo, oh, como Jesús me ama, la gracia, la fe. Pero cuando llega el sábado hay mucha gente que se asusta. O entonces hay mucha gente que comienza a inventar algunos argumentos. Como por ejemplo, no, el sábado fue para los judíos. ¿Cómo para los judíos? Si el primer sábado lo estableció Dios en el jardín del Edén y en ese tiempo no existían judíos. Los judíos vinieron a existir muchos años después. No, porque el sábado es de la ley de Dios que ya fue clavada en la cruz. Pero ¿cómo es eso? Si cuando en el jardín del Edén Dios estableció el sábado no había
la ley de los 10 mandamientos de Éxodo 20 que fue entregada en Sinaí. El sábado está ahí en la palabra de Dios. El Señor Jesucristo, Lucas 4:16 dice, cuando en esta tierra Él estaba, se dirigía a la sinagoga los sábados conforme era su costumbre. Él mismo dijo, no he venido para abrogar la ley, he venido para cumplirla. Y Él en cierta ocasión dijo, estoy dándoles ejemplo para que así como yo hago, ustedes también lo hagan. No hay cómo. Y Luciano se confrontó con la verdad del sábado y decidió guardar el sábado. Pero no es fácil guardar el sábado porque muchos patrones no te van a dar el sábado libre. Yo conozco hermanos que tienen tiendas, que tienen así negocios y a veces el sábado es el día de más venta y ellos cierran el sábado porque quieren guardar la orden del Señor. Y sin embargo, a pesar de eso, Dios los bendice, porque Dios nunca deja a un hijo obediente desamparado. Un viernes en la tarde, el patrón reunió a todos los empleados, entre ellos estaba Luciano, y dijo, mañana los quiero a todos ustedes aquí a las 8 de la mañana. Y ese era el primer sábado que Luciano iba a guardar. Y él dio un paso frente y le dijo, patrón, con todo respeto, yo no vendré. Si es que mañana todos tienen que estar y si de eso depende el empleo, yo me demito. Usted puede despedirme porque yo no voy a venir mañana. Entonces el patrón le preguntó, ¿y por qué no vas a venir tú? Y él dijo, porque en la palabra de Dios yo he descubierto que el sábado es el día del Señor y yo mañana iré a la iglesia. ¿Y sabes lo que el patrón le dijo? Pues él estaba preparado ya para ser despedido y toda la gente mirándolo con expectativa, porque él dijo esto delante de los compañeros. El patrón le dijo, Luciano, mañana ve a tu iglesia, pero el lunes vuelve aquí trayendo la bendición de Dios. Y ya pasaron años y Luciano es un trabajador ejemplar, un hombre de confianza en la empresa. Y un hombre fiel al Señor Jesús guardando el sábado. Porque cuando tú te dispones a obedecer al Señor, a seguir al Señor, Él no te abandona, no te deja desamparado. Él cuidará tu familia, te cuidará a ti, realizará tus sueños. David un día dijo, ya he sido joven, ahora estoy viejo, pero nunca a lo largo de mi vida he visto un justo desamparado o sus hijos mendigando pan. Un justo. ¿Y quién es justo? Aquel que es justificado. ¿Y quién es justificado? Aquel que se conecta con Jesús, la fuente de la justicia. Tú eres precioso para Dios. Oh, mi querido amigo, cómo Dios te ama. Entiende, Dios te ama. Dios tiene un propósito maravilloso para tu vida. No importa cómo estés viviendo, ven a Jesús. No importa en qué pecado estás hundido, arrepiéntete en el nombre del Señor Jesucristo y ven a Él. Deja que Él te cure, deja que Él seque tus heridas, deja que Él haga por ti lo que tú no puedes hacer.